Y estas familias que se tomaron estas viviendas, 60 personas se tomaron estas viviendas a puertas de ser entregadas a sus vecinos que estaban esperando por mucho tiempo recibir sus viviendas con mucho esfuerzo. Querían tener ese espacio, el sueño de cualquier chileno, como lo decían en testimonios, pero se fue arrebatado ese sueño. Así es, tengo algunos elementos aquí, Tonka, mientras estamos viendo las imágenes, la nueva villa Conavicop, que se llama así, de San Pedro de la Paz, y donde justamente esa noche del martes han ingresado violentamente por las panderetas, las rejas de las propiedades, e incluso rompieron también las chapas. Para brindar contexto, veamos la siguiente nota. Me reventaron la chapa de la casa igual. ¿Te reventaron la chapa? O sea, la abrieron. No, estaba abierta, si nosotros por eso dijimos, y estaban adentro, nosotros entramos y estaban adentro. Ya, pues. Porque la queríamos tomarla, pero solamente por eso. Es la manera de tomarse el sueño de cada persona, llegar y tomarse las casas así como si nada y nadie los saca y se escudan con que tienen niños chicos y lo peor que andan en unos medios vehículos. Nosotros no le hemos robado casa a nadie. Estas casas estaban desalojadas hace más de 6 meses que no están habitadas. Y si necesitaban tanto sus casas, ¿por qué no se vinieron? ¿Por qué esperar que tomáramos esta decisión nosotros? Esta es calle La Hacienda donde estoy yo, la de ahí es Galvarino y ahí hay 2 casas solas porque para allá está la construcción. A esas 2 casas entraron unas mujeres, las reventaron las 2. No me voy a ir, no nos vamos a mover, chiquillos. Por su casa, no va por su casa, Belén, no va, porque nos lo están tocando sus casas. Lo bueno que, oye, pero lo bueno que está grabado que el guardia... Oye, tomarte mi casa, ¿qué te pasa, mono? ¿Ah? Oye, tomarte mi casa. Para agarrarte entre todo a palo. Mañana otro día, puedo venir cualquier día para acá. Puedo venir cualquier día. ¿Qué te metáis cuando haya alguien adentro, sí? Indignación, rabia y preocupación generó en diversas familias la toma ilegal de sus viviendas ubicadas en el proyecto habitacional María Flores Yáñez en la comuna de San Pedro de la Paz, en Concepción. Viviendas por las cuales lucharon durante años, ahorraron peso a peso, con mucho sacrificio para postular a un subsidio y poder concretar el tan anhelado sueño de la casa propia. Yo vine anoche, estuve hasta la 1 de la madrugada en este lugar, cierto, pidiendo permiso en mi trabajo para poder llegar y veo mi casa tomada. Da rabia, da impotencia porque es un esfuerzo. Es un esfuerzo, a nosotros no nos sobra el dinero. Según ellos, aquí las casas se las dieron a los más ricos, que según los pobres los fueron desplazados. Mentira. Aquí somos trabajadores, nadie es empresario, yo ni siquiera tengo un título, entonces no pueden decir de que aquí se vinieron los más ricos. Aquí hay gente de esfuerzo, gente que a lo mejor ocupamos nuestro 10% para poder tener nuestra casa, que hicimos retiro de la AFP para tener la plata y plata que hemos ido ahorrando. Entonces no entiendo el cómo no. Yo entiendo de que ellos, claro, hay que darle solución, sí hay que dársela. Pero aquí los únicos afectados directamente somos nosotros. Frustrante, da rabia, impotencia, el no poder hacer nada, el darte cuenta que poner la confianza en una inmobiliaria que ahora en estos momentos está esperando una orden de un juez para poder hacer algo. O sea, ¿de qué me están hablando? Mañana voy a volver a venir a ver y la casa va a seguir tomada. Y así sucesivamente porque ellos no van a hacer nada. Porque hay niños, porque supuestamente Carabineros no puede desalojarle. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? A través de nosotros mismos, juntar gente, eso es lo que nos están diciendo. Y sacarlos, bajarnos al nivel de ellos. Entonces, para nosotros es algo frustrante. ¿No sientes que hay ninguna garantía en este minuto que te vaya a responder por tu vivienda? La verdad es que no. La verdad es que no. La noche del martes, varios de ellos llegaron solo con lo puesto, ingresaron como pudieron a la obra. Algunos saltaron las panderetas, mientras que otros lo hicieron por las puertas y ventanas de las viviendas del conjunto habitacional. Ellos estaban en mi casa. Sí. ¿Ustedes vinieron a ver la casa que se le va a adjudicar a ustedes? No, es mía. ¿Es suya? Sí, o sea, mi pareja, funcionario y carabinero igual. Ya. Sí. ¿Y ellos estaban adentro, sí, adentro de mi casa. Y dijeron que se le iban a tomar porque ellos vivían en una media agua y... Pero es que ya no es culpa de nosotros, po. Sí, pero es que me reventaron la
chapa de la casa igual. ¿Reventaron la chapa? O sea, la abrieron. No, estaba abierta, si nosotros por eso dijimos, Y estaban adentro, nosotros entramos y estaban adentro. Ya, pues. porque la queríamos tomarla, pero solamente por eso. En realidad fue como en un abrir y cerrar de ojos. De repente llegamos y vimos que había gente saltando, las panderetas rondaban para allá, para acá, estábamos todos los vecinos afuera y en un 2x3 se llenó de gente, se llenó. Y hasta el día de hoy nadie se ha ido. Hay propietarios que los están llamando para que ellos mismos se vengan a tomar sus casas porque esta gente no va a salir. Algunas propiedades de la cooperativa se encontraban habitadas, mientras que otras solo estaban a la espera de ser entregadas a sus futuros dueños. Varias familias se endeudaron por décadas con créditos hipotecarios para comprar las viviendas y otros fueron beneficiados con el subsidio entregado por el gobierno. Esta es mi casita. Esta casa estaba tomada, nos enteramos recién esta tarde. Y afortunadamente la casa nos la entregaron. Estaban unas personas viviendo acá en una triste situación porque igual andaban con niños. Uno trata de empatizar con las personas de la toma, pero en realidad yo entré a dialogar con la persona que está viviendo aquí y le dije que esta es una casa que nos ha costado mucho para tenerla, muchos años postulando a subsidios, muchos años ahorrando, una vida de trabajo para poder tener esta casa. Sus casas fueron ocupadas ilegalmente, por lo que no hubo diálogo, solo violentas discusiones y enfrentamientos entre quienes ocuparon los inmuebles y los legítimos dueños. Un conflicto vecinal que tras amenazas se les escapó de las manos. Los usurpadores aseguran que el motivo de la toma se debió a que por años han luchado por un techo digno para sus hijos. Esa sería la realidad de cerca de 17 familias compuestas por 60 personas, quienes se instalaron como pudieron en la villa Conavicop sin ser propietarios. Hoy confirma que nadie los moverá del lugar mientras no tengan una urgente solución habitacional. Yo creo que tampoco es justo porque nosotros cuando nos tomamos esta casa, estas casas no estaban habitadas. Nosotros no le hemos robado casa a nadie. Estas casas estaban desalojadas hace más de 6 meses que no están habitadas. Y si necesitaban tanto sus casas, ¿por qué no se vinieron? ¿Por qué esperar que tomáramos esta decisión nosotros? Darle la seguridad que no somos delincuentes, que la gente de acá solamente está pidiendo que lo escuchen en nuestra forma de oprimir al gobierno, de apretar para que... Yo estoy representando a mis papás. Son 2 personas adultas mayores que llevan más de 35 años esperando una solución habitacional. Y por el hecho de ser adultos mayores, no tienen ese derecho de tener su casa, de morir digno. Yo creo que eso no es mucho lo que yo pido. Nosotros estamos totalmente desamparados, por algo hay familias que llevan más, el mismo caso de mis papás, llevan más de 35 años esperando una solución habitacional. Una pronta solución es la que hoy exige la cooperativa Conavicop, señalando que rechazan absolutamente la usurpación de las propiedades, confirmando además que iniciarán acciones legales contra quienes resulten responsables y así evitar eventuales enfrentamientos entre la comunidad. Nosotros en este proyecto en particular son 239 viviendas, de las cuales cada una de estas viviendas tiene un propietario, una persona que ya tiene una vivienda asignada. Ellos ya estaban en el proceso final, muchos de ellos ya recibieron sus viviendas, donde están sus escrituras firmadas y su casa entregada. Hay un porcentaje que nos faltaba entregar, que ha sido un poco más lento por el tema de la pandemia. La solución es contener, como lo hemos hecho hasta el día de hoy con nuestros socios, que tengan la plena seguridad de que esto va a tener una solución que tiene que ser lo más amigable posible para que cada persona pueda llegar a su casa sin ningún problema. ¿Qué sanciones arriesga una persona que se toma ilegalmente una casa? ¿Es considerado un delito la usurpación de una vivienda? El tomarse una casa, el tomarse un terreno, en Chile constituye un delito que se llama
usurpación. La usurpación puede ser violenta o puede ser pacífica. Y la violencia puede estar al inicio, cuando se realiza la toma propiamente tal, es decir, cuando se ingresa a la fuerza o contra la voluntad del dueño. O también la violencia puede ser posterior, es decir, se puede ingresar pacíficamente, ingresar cuando no hay nadie, ingresar por una ventana, ingresar con llaves falsas, abrir las puertas a la fuerza. Y cuando aparecen personas con derechos sobre esa propiedad, se les repele, es decir, no se les reconoce sus derechos y por lo tanto también ese tipo de ocupación se considera violenta, y esto tiene importancia para los términos de las penas. En la actualidad las penas en Chile son de multas. Existe un proyecto de ley que pretende establecer penas privativas de libertad para los casos de usurpación. Horas de tensión son las que se viven en el proyecto habitacional María Flores Yáñez en San Pedro de la Paz, un conflicto que tiene a las policías con vigilancia permanente para evitar enfrentamientos entre ambas partes. La situación de San Pedro de la Paz, esta toma de propiedades que estaban próximas a ser entregadas a sus reales propietarios, que han estado durante mucho tiempo pagando las cuotas, haciendo todo el ejercicio para poder obtener su vivienda. Finalmente un proceso que se enturbia, que se complica, que se transforma en una disputa social que sin duda a todos nosotros nos tiene muy impactados y también preocupados, porque si esto se comienza a normalizar es dramático. Ya las tomas de terreno se han ido normalizando, el Estado no ha tenido la capacidad para contener, para ayudar a esas poblaciones e evitar este tipo de situaciones. Ahora, hay mucho paño que cortar y hay mucha conversación acerca de este punto. O sea, yo creo que además también es bastante decidor en el contexto nacional. Hay un diálogo nacional al que ha instado también la propia autoridad, porque este es un problema que se arrastra durante ya varias décadas y donde estamos hablando, Tonka ya daba las cifras, entre 500 a 630.000 viviendas es lo que se requiere en Chile. Entonces, ¿por qué es decidor esta imagen que estamos viendo? Porque al final es la pugna ciudadana para justamente tener una vivienda digna. Ahora, esta no es la manera, y lo interesante también es la otra lectura de lo que estamos viendo en pantalla, esta filosofía del ciudadano de llegar y llevar. Llegar en este caso y tomar. Es decir, voy y me hago con lo que yo requiera, con lo que me dé la gana, porque lo necesito propiamente tal, y paso a llevar los derechos de otros ciudadanos que han estado pagando las cuotas, haciendo el tiempo y siguiendo los ductos regulares. Hoy hay algunas declaraciones insólitas. ¿Son insólitas? Genera mucha rabia. El caballero dijo, o no sé si era una señorita, no, si estaba abierto, entonces llegamos y entramos. O estaban desocupadas por un tiempo que encontramos que no era prudente, entonces si ellos no la van a necesitar, la necesitamos nosotros más, son ahora nuestras. Eso no puede ocurrir. Eso hace unos años atrás era impensado que lo podríamos estar conversando, pero esa es la tónica de lo que está pasando y lo estamos viendo desde la región del Biobío. Me llamó la atención también Carol Pacheco, que es una de las voceras de esta toma. Bueno, ella hablaba de sus padres, adultos mayores, 25 años esperando entonces por una vivienda social. Con todo lo que significa esa espera, la desesperación. Mira qué cortos nos quedamos. Estábamos haciendo el cálculo al inicio de entre 7 a 20 años, 25 años. ¿Y sabes cuál es el desafío de los países? El desafío de Chile en particular es tratar de construir, edificar y abrir las puertas de 100.000 viviendas al año. Sí, pero el que tenga 25 años de espera no le permite, o sea, hay ahí una falta de Estado absoluto. No, total. Porque la hace a ella tomar una decisión que de buenas a primeras daña a otro ciudadano, a otro vecino como ella. Entonces, en esa ausencia, tú tomas tu autoridad y pones tus propias leyes y pasa lo que pasa ahí, pues que se toman estas viviendas, 60 viviendas, y viste la villa, es una villa muy bonita. ¿Veamos la imagen? ¿Tenemos la imagen? Vamos a ver, mira.
Bueno, también lo que vemos es esta carencia total de respeto por la autoridad. Finalmente aparece el furgón policial, pero hay una escasa reacción, ¿no? Siguen peleando, siguen discutiendo como si no hubiese ninguna autoridad presente en ese instante. Ayer veíamos el caso de la señora Silvia, para poner otro ejemplo, ¿no? 83 Esta años de señora edad, es dices. de 83 años con su hija enferma de Alzheimer, que la estaban desalojando y contaban que llevaban 40 años arrendando. Hay que poner un punto ahí, porque todo se está confabulando para que esta tensión social siga creciendo. Los arriendos siguen creciendo. Para muchísimas familias acceder a un crédito habitacional es casi y prácticamente imposible. Hay más de 20.000 familias viviendo en campamentos. Entonces tenemos aquí una situación, un hervidero social que es tremendamente lamentable y que genera las imágenes que vemos. También la pandemia le dio visibilidad, algo que existía, pero le dio visibilidad a los medios el tema del hacinamiento. Porque Claro. finalmente en una vivienda, ¿cuántos hogares hay? Muchos, claro. 2, 3, 4. Claro. ¿Cuántas personas están viviendo dentro de ese espacio? De unos 40 metros cuadrados. Y estamos hablando también, interesante lo que decía Sergio, a propósito también de los campamentos. Las tomas las hemos visto, pero los campamentos sabemos también que han crecido explosivamente a un 70 y más %. Con lo cual también ahí hay una situación crítica y que se debe atender. Pero lo que estamos viendo en pantalla es un fenómeno que lamentablemente está para quedarse. Y es el enfrentamiento de ciudadanos por vivir bien. Es muy triste porque ayer veía también los comentarios de uno de los propietarios oficiales. Decía, llevo años ahorrando, llevamos años haciendo esfuerzos, soy un hombre de trabajo. Yo conozco muy bien la Villa San Pedro de la Paz, viví en algunos años ahí en mi infancia. Es gente efectivamente de una situación social media, de muchísimo esfuerzo y reclamada. Decía, nosotros hemos tratado de hacer todo bien para que otra gente, entendemos su problema, pero que otra gente nos atropelle a nosotros, Claro. que hemos hecho todo en regla para tener nuestra casa, eso no es justo. Entendemos el problema, pero no podemos permitir que nos arrebaten lo que hemos construido durante tanto tiempo. A ver si más ratito entramos de lleno. Es un espacio donde vamos a conocer historias de narcos que se registran aquí en la región metropolitana. Hoy vamos a partir con la banda de los Braqueman. Mire, quiero que vean estas imágenes. Esto corresponde a un operativo realizado hace pocas horas por el OS7 en Peñalolén y también en Cartagena. Así se detuvo a la banda de los Braqueman. Vamos a conocer todos los detalles de cómo se realizó esta investigación, pero antes revisamos la siguiente nota. Nos encontramos en el centro de operaciones del OS7. En este lugar se vigila, se da instrucciones y se controla cada uno de los operativos que se realizan a nivel nacional. Esto es Narcorutas. En nuestro capítulo de hoy vamos a conocer una banda que operaba por este sector, por la comuna de Peñalolén, específicamente en la zona de La Faena. Ahora vamos a visitar cada una de las casas donde se hacía este microtráfico. Pero parte de una suerte formal, porque había múltiples denuncias que llegaban a la fiscalía donde daban cuenta de riñas, de disparos, de violencia, principalmente en la población La Faena de la comuna de Peñalolén, y todas ellas indicaban a un grupo familiar compuesto por miembros de hijos que ellos principalmente atemorizaban a la población, tenían como ganado una suerte de territorio en la población La Faena y tenían varias bandas rivales con las cuales se trenzaban a balazos, había mucha violencia. Pensaban que teniendo un trabajo en un lugar público pasarían desapercibidos, y más aún que jamás se desconfiaría de una persona ciega. Pero la violencia desmedida empleada por uno de sus encargados de seguridad hizo que vecinos anónimamente decidieran denunciar a esta, la banda de los Braqueman. Ubicar la forma de operar de esta organización inserta en el corazón de la población La Faena no fue fácil. Se camuflaban con gente de esfuerzo que cada día sale temprano a trabajar.
Pero en medio de los vecinos estaban ubicadas estas viviendas donde se comercializaba droga y había almacenamiento de armas de fuego. Esta información llega por un denuncio seguro que llega al Ministerio Público y posteriormente es materializado por el Departamento Antidrogas OS7. En particular, se desarrollan diferentes técnicas que nos permiten a nosotros lograr resultados bastante positivos, como lo vemos en esta presentación, en donde se logró la identificación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que traía la droga desde el puerto de San Antonio para posteriormente venderla acá en la región metropolitana y en particular en la comuna de Peñalolén. Entendemos nosotros que acá se da un fenómeno barrial donde la familia, por medio de la violencia, utilizando armas de fuego, empieza a gobernar una suerte de territorio. La investigación de esta banda partió a fines del 2020. Los primeros seguimientos se hicieron a René Antipán. Encontramos el tema del contrato. ¿Usted trabaja para la Municipalidad de Peñalolén? Para la Corporación Municipal de Peñalolén. ¿Y qué es conductor? Sí. Entre los detenidos de la banda figuraba también una persona que era chofer de aquí de la Municipalidad de Peñalolén durante el día. Después de su jornada, él se dedicaba a la venta de drogas. Lo primero que se estableció que su sueldo de cerca de 500.000 pesos no se condice con las condiciones que él vivía junto a su pareja, la matriarca de la banda, cuya identidad por ahora mantendremos en reserva. Entendemos que sí, efectivamente, ella tenía un control respecto de este clan en sentido de saber precisamente dónde estaban las armas, dónde estaba la droga, y eso nos da a entender que ella maneja una suerte de liderazgo, ya sea por su relación familiar con el resto de la banda, pero también por su propia personalidad, que hace que sus hijos y otros miembros de este grupo obedezcan y también reciban de alguna forma sus instrucciones. Entendemos que aquí los hijos principalmente, algunos que ya están en prisión preventiva por estas causas, primos también, que también se encuentran en prisión preventiva por otras causas, daban cuenta de este uso desmedido de la violencia. Además tenían de alguna forma amigos o grupos o personas que componían también este clan familiar. Dígame. Tito, ¿dónde dejé el... O sea, que me falta el otro par de calcetines? ¿Cómo? Me faltan los otros calcetines. No, pues yo dejé el que me asustó, lo dejé en el sillón, ¿está? ¿No está? En el sillón. Ese medio ahí donde lo guarda usted, pues. No está, pues. Pero por allá o por acá. Por la punta de acá, pues. No está. Ah, no sé, lo sacaron. ¿Quién lo va a sacar, un fantasma? Sí, pues no sé, pues yo lo dejo ahí. Con el paso de la investigación se fueron vinculando nexos y se pudo establecer que uno de los que prestaba seguridad en ese entonces menor de edad era quien utilizaba la casa de su padrastro ciego para guardar armas y a veces parte de la droga, pero no era el único lugar que usaba como su centro de operaciones. Estamos haciendo reconocimiento en una de las casas del pasaje Ixtinos, donde en algunos minutos más va a llegar el OS7. Este lugar es muy importante porque aquí vive el padrastro de Benjamín, uno de los encargados de la seguridad. En uno de los inmuebles, como lo estamos viendo en estos momentos, se encontraron armamentos, municiones, se encontró en San Antonio un domicilio totalmente acondicionado para las plantaciones indoor de marihuanas que posteriormente eran trasladadas hasta la región metropolitana para venderlas. Es decir, estamos hablando de un grupo bastante consolidado que se dedicaba al tráfico de drogas. Capitán, ¿había vinculación entre el grupo que trabajaba en el sector de San Antonio, Cartagena, con el de Santiago? ¿Había alguna vinculación familiar o es siempre así, que no tienen relación entre ellos? No siempre tienen relación porque las funciones se las van entregando con la finalidad de no alertar a las policías. Me explico. En ocasiones yo contrato la seguridad, por ejemplo, de una persona que no es de mi grupo familiar porque si la policía lo detiene, no tiene la posibilidad de entregar información, por ejemplo. No obstante a ello, el Departamento Antidrogas OS7
con el Ministerio Público, logró con diferentes técnicas como intervenciones telefónicas acreditar estos delitos. ¿Qué? Mañana tú vas a venir a buscar, te pedí guardarte la bicicleta ya. No sé. No, pero la bicicleta, pues yo la bicicleta grande, la pajera la guardo yo. La dijo que yo le pegué a una cabra chica y estoy en todas las partes de Facebook. Me tiene terrorado, me tiene como asesino. Así que vos te digo, mañana pedí venir a buscar eso. Ya, gracias. ¿Cómo a qué hora? No, en la mañana no, pues. Ya. Las vigilancias de drones y observaciones de la casa fueron armando este puzzle policial, logrando establecer que quien estaba al mando de esta banda era Antipán, de 62 años, pero actuaba directamente por órdenes de la matriarca. Antipán registra antecedentes por microtráfico, su pareja de 62 años es cómplice y encubridora. El que almacenaba la droga y parte de las armas estaba a manos de MRAB, de 31 años, quien tiene antecedentes por consumo de drogas, tráfico y homicidio. Junto a él, GFMB, de 38 años, con antecedentes por porte y consumo, además de amenazas y robo con intimidación y microtráfico. Los encargados de la seguridad eran JECB, no vidente, de 41 años, y BIDS, de 18 años, con antecedentes por robo con intimidación. Así fue como se llegó a los allanamientos de los domicilios de los detenidos. Esta es original. Droga. ¿Hay más? Sí. En paralelo, el OS7 ingresó a 3 domicilios en Peñalolén y 1 en Cartagena, incautando armamento y droga, pero también se ubicó este sofisticado laboratorio de marihuana en Cartagena, con aire y última tecnología incluidas. Ya, eso es tuyo. Al igual como ocurre en la mayoría de las casas donde viven traficantes, al ingreso del OS7, este altar era parte de la decoración de la vivienda del cabecilla de esta organización, según señalaron los investigadores. Estos grupos son bastante creyentes y no solamente eso, de hecho la Virgen de Montserrat, que es la Virgen Negra como llaman ellos, es una virgen a la que ellos constantemente están pidiéndole favores, van a entregar diferentes ofrendas porque como saben que están desarrollando algo ilegal, tienen que tener al menos la fe de que las policías no lo van a encontrar, pero para eso estamos nosotros. Suele ocurrir en organizaciones de tráfico y microtráfico, aquí el lavado de dinero se hacía en vehículos que eran comprados y puestos a nombre de testaferros. Según consta en la investigación, aquí la lista de lo que se logró establecer es un Toyota Urban Cruiser, automóvil Baleno HB, Murano SL y una parcela en Cartagena, bienes que superarían, según la investigación, los 250 millones de pesos. Queremos llamar a las personas a denunciar, sobre todo a nuestro programa Denuncia Seguro. Es 100% anónimo y tal como estamos viendo hoy día en la comuna de Peñalolén hay muchos otros resultados de personas que han resultado detenidas, que han enfrentado la justicia gracias a que muchos vecinos tuvieron la valentía de entregar información y llevar paz y seguridad a sus barrios. Así se logró sacar de circulación a los Brakeman, que si bien repartían droga en Peñalolén, con el servicio de delivery repartían en otros sectores de Santiago, no importando la pandemia, ni el toque de queda, ni tampoco los más de 8.000 contagiados de los últimos días. Cada uno de los detalles de cómo se realizó esta investigación que parte, Tonka, Sergio Yamaro, en esta zona, capitán. ¿Qué tan cercana eran las casas donde se hacía este tráfico? Particularidades, que eran familiares,
que también partió todo como una denuncia de violencia. Habían disparos y balazos en este sector. Así parte la investigación, ¿o no? Efectivamente, se inicia la investigación con un proceso investigativo previo del Ministerio Público, con análisis de una serie de reportes de denuncias seguros, y posteriormente a ello hacemos un análisis territorial. Los 3 inmuebles, como lo estábamos viendo, se encuentran en un radio de 350 metros, bastante cercanos, la verdad, uno de otro. Es por eso que el desarrollo de la operación nos permitió materializar un allanamiento simultáneo de los 3 inmuebles más un inmueble ubicado en Cartagena, inmueble que era la casa de veraneo de esta organización criminal dedicada al tráfico de droga, donde todos los fines de semana se iban para allá, donde ocultaban droga, y es desde el puerto de San Antonio, Cartagena, donde traían la droga a la región metropolitana para venderla a los diferentes adictos que se encontraban en particular en la población La Faena de la comuna de Peñalolén. Capitán, lo quiero invitar a este otro lado porque quiero que escuchemos cómo Don Camaro y Sergio se realizó esta investigación. Tienen muchos códigos, pongan atención a estas escuchas telefónicas que vamos a mostrar aquí, porque en este lugar, así el OS7 realizó esta investigación. Veámosla. ¿Dónde dejé el... O sea, que me falta el otro azúcar de calcetín? ¿Cómo? Me falta el otro calcetín. No, pues yo dejé el que me asustó, lo dejé en el sillón, ¿está? ¿No está? En el sillón. En ese medio, allá donde lo guarda usted, pues. No está, pues. Pero por allá o por acá. Por la punta de acá, pues. ¿No está? Ah, no sé, por acá. ¿Quién lo va a sacar, el fantasma? Sí, pues no sé, pues yo lo dejo ahí. Dígame. Esta escucha fue fundamental porque se realiza entre el cabecilla de la banda y la persona que daba las órdenes. Yo creo que la Tonka también y Sergio le llama la atención la palabra calcetines. Totalmente. ¿Y por qué es tan importante esa escucha? Bueno, efectivamente aquí estamos viendo una de las intervenciones telefónicas desarrolladas en esta investigación. Pues bien, se ocuparon diferentes técnicas especiales de la ley de droga, la ley 20.000, todo con amparo del Ministerio Público. Y llama la atención que evidentemente estas organizaciones criminales ocupan lo que nosotros denominamos como lenguaje convenido, es decir, evidentemente ellos no hablan entre ellos como, oye, pásame el clorhidrato de cocaína, pásame la pasta base, porque saben que está el riesgo que alguna de las policías pudiese estar escuchando e interviniendo en sus teléfonos, y es por eso que utilizan ciertas palabras, códigos que solamente ellos entienden. Calcetín en esta organización criminal era lo que denominaban el clorhidrato de cocaína, es decir, en este audio que recién se presentó estamos hablando cómo la líder con su pareja estaban preguntándose dónde tenían escondido el clorhidrato de cocaína, pista o audio que fue fundamental para que permitiera al Ministerio Público entregar las órdenes de entrada y registro a estos inmuebles, ¿sí? Sí, no, se me ocurren 2 preguntas a lo menos. Cuando se habla en clave, ¿qué tan importante es finalmente? Porque, a ver, finalmente también lo que ocurre es que ellos no solamente pueden tratar de sortear las pesquisas telefónicas, sino también eventualmente en tribunales decir que lo suyo no era un diálogo de drogas, per se. Por supuesto. ¿Sirve? Por supuesto, comúnmente en la etapa procesal, cuando llegan a los diferentes juicios, tratan de decir que ellos nunca estaban hablando de droga, y es ahí donde nuestros agentes antidroga, es ahí donde la experiencia de nuestros carabineros del Departamento Antidrogas OS7, con un conjunto que hay que entender de que este audio va sustentado de igual forma con una serie de seguimientos, vigilancia, con aeronaves no tripuladas como los drones, y todo eso nos permite a nosotros finalmente poder en el fondo entregar otros insumos al Ministerio Público. No es el único código que empleaban. Mire, escuchemos este otro audio. Atentos ustedes también. ¿Qué? Mañana tú vas a venir a buscar, ¿te pedí guardarte la bicicleta ya? No sé. No, pero la bicicleta, pues yo la bicicleta grande, la bajera la guardo yo. La dijo que yo le pegué a matar a la chica y estoy en todas las partes de Facebook. Me tiene telegrama, me tiene como asesino. Así que vos te digo, mañana pedí venir a buscar eso. Ya, gracias. ¿Cómo a qué hora? No, en la mañana no. Pues. Sí, yo. Otro código que se empleaban, las bicicletas. ¿Qué es la bicicleta? La verdad que Benjamín, uno de los imputados, utilizaba el término bicicleta para referirse al armamento. ¿Y por qué? Porque cuando le decía pásame la bicicleta,
aro 9 eran la munición 9 milímetros. Pásame la bicicleta aro 40, era munición .40 y así sucesivamente. Entonces utilizó esta terminología para referirse a estos armamentos. Y más triste aún, entendamos que en este proceso investigativo las personas que estaban hablando recién aquí era Benjamín y su padrastro, que es una persona no vidente, que él utilizaba para trasladar los armamentos dentro de la población, porque sabía que probablemente esto no iba a llamar la atención de las policías. Capitán, mire, lo invito a acérquese un poquito para acá, a ver el organigrama para entender también la función que tenía cada uno de ellos. Aquí estamos hablando de René Antipán. ¿Qué función cumplía él? Y a él la investigación comienza por él. Claro, René Antipán era una de las personas encargadas finalmente del liderato de esta organización junto con su pareja, que nosotros aún la mantenemos investigada y otras aristas, y podemos ver en esta organización la típica estructura dedicada al tráfico de drogas, en donde se entregan diferentes funciones como seguridad, como traslado de la droga, como la venta de la misma a diferentes integrantes, puede ser del grupo familiar o a terceras personas. Y comúnmente los hechos de violencia, como fue en este caso, son entregados a terceras personas, que era Benjamín, un joven de 18 años, bastante violento, un blanco de interés para el Ministerio Público, un blanco de interés también para los vecinos, que estaban atemorizados porque este tipo era bastante violento en su actuar. No solamente realizaba el delito de tráfico de drogas, sino que otros delitos conexos que vienen asociados a la violencia del tráfico. Por lo tanto, la captura, la detención, entregar la evidencia al Ministerio Público permite que hoy en día la población La Faena sea más tranquila, porque sacamos a un grupo que se dedicaba al tráfico de drogas y a la comisión de otro tipo de delitos. En este caso, la encubridora y cómplice, ¿qué función cumplen ellos? ¿También guardan droga? ¿También ellos guardan armas? ¿O qué función cumplen en este caso? Se le entregan diferentes funciones, básicamente por guardar la droga, guardar el armamento, pero no olvidemos también importante que esta organización está siendo investigada patrimonialmente por lavado de activos. Por lo tanto, utilizan diferentes técnicas como el testaferrato u otro para poder comprar bienes que son legales, pero que son adquiridos con dinero del tráfico de droga. Capitán, primero que nada, saludar a Marilyn y a todo su equipo por este hecho que sin duda es tan noticioso y tan importante. Pero quisiera preguntarle, tenemos entonces a 6 personas ya detenidas. Tenemos a la banda que distribuye y comercializa la droga. Pero ¿qué hay con las pesquisas que van en las cadenas superiores? Porque pienso, esta casa en Cartagena, me imagino cercana a sectores portuarios. La investigación desde aquí va hacia los otros nexos de esta banda delictual, pienso, distribuidores internacionales. ¿Quiénes son los que están arriba de esta cadena? Por supuesto, Sergio, nosotros tenemos diferentes equipos de trabajo en el Departamento Antidrogas OS7, y en particular quienes materializan esta investigación se focalizan en buscar organizaciones criminales semiestructuradas, que denominamos nosotros, que están en el punto intermedio. Como lo mencionas tú, están bajo esta organización criminal transnacional que trae la droga desde el extranjero, pero está en un nivel superior a quien solamente vende la población. Estamos hablando de grupos que tienen poder adquisitivo, como estamos viendo, de grupos que tienen armamento y atemorizan a los vecinos, a grupos que tienen un poderío territorial. Pues bien, este grupo, que es el que mayor temor o sensación de inseguridad causa en las poblaciones, es ahí, a este foco, a estas organizaciones donde estamos nosotros desarrollando nuestras investigaciones. No obstante a ello, de igual manera tenemos un equipo que se ve y desarrolla diligencias de largo aliento con la finalidad de identificar quiénes son los proveedores de estas sustancias ilegales. Bueno, parte de esta investigación nos permitió entender de que la droga era traída de Cartagena, e identificamos esta casa en Cartagena, que no es un proceso simple. Ahora lo estamos hablando, vemos este mapa, vemos el video, pero estos son meses de investigación. Esto significa carabineros día y noche siguiendo a los imputados, viendo cuáles son sus muebles, cuáles son sus vehículos, porque para acreditar y lograr la materialización de estos allanamientos hay que entregar contundente evidencia para poder luego de esto tener hoy en día a una organización criminal fuera de las calles de la región metropolitana. Entiendo entonces, capitán, que en este trabajo, me imagino, también actúan policías de otros países, países desde donde sale la droga para llegar a Chile.
Bueno, lo conversamos con ustedes el día lunes por el caso de Richard Riquelme Vega, Richard Rico. Pues bien, efectivamente, nosotros estamos en constante comunicación con las diferentes policías del mundo, con nuestros países vecinos, verificando cuáles son los nuevos modos operandi, cuáles son las rutas, cuáles son las drogas, y es de esta manera que nos vamos retroalimentando y podemos, como Carabineros de Chile, contar que hoy en día tenemos un nexo constante que nos permite materializar investigaciones, uno, focalizadas en los barrios, como lo vemos con esta organización criminal, y también podemos hablar de casos tan icónicos como la detención de Richard Riquelme, que lo vieron ustedes hace unos días acá mismo. ¿Qué posibilidades hay que esta banda siga operando desde la cárcel? No es primera vez que nos enteramos que las bandas son desmanteladas en las poblaciones, en las ciudades, pero después pasan a la cárcel y siguen organizando de una manera distinta, pero siguen operando desde otro lugar. Por supuesto, siempre está la posibilidad, pero nosotros tenemos de igual forma que la pregunta, porque tenemos una constante relación con Gendarmería de Chile, en donde se materializan diferentes procedimientos que dicen relación con información que puede salir desde los centros penitenciarios a lo largo de Chile y que posteriormente, conjunto con Carabineros de Chile, se materializan en las diferentes poblaciones. Es un trabajo constante, no es fácil evidentemente, pero nosotros estamos día a día evitando que se venda a esta droga a los diferentes consumidores que son adictos finalmente a las diferentes poblaciones de la región metropolitana a lo largo de Chile. Capitán, mire, yo le quiero mostrar una imagen, y a ustedes también, chiquillos. Miren, esta imagen de este altar que va a aparecer acá llama mucho la atención. En cada ingreso a una casa narcotraficante está este altar. Si nos podría explicar, ¿son santos a lo que ellos veneran, a lo que les rezas? ¿Es un santo en particular? Sí, bueno, de hecho lo dije en la nota, pasa comúnmente que estas organizaciones criminales que se dedican al tráfico de droga y también a otros delitos, como saben que las policías constantemente están o pueden estar detrás de ellos, necesitan tener la fe, por así decirlo, o creer de que su delito no va a ser detectado por las policías, y es por eso que hemos visto muchas creencias, van mucho y veneran mucho, que es conocido, ustedes los pueden ver, a la Virgen de Montserrat, a la Virgen Negra que le denominan ellos, en donde incluso van y prenden vela. Nosotros por interceptaciones telefónicas antes de el tráfico van al lugar, rezan. Capitán. Entonces tienen una dinámica de bastante creencia, la verdad. Y otra cosa es la generación de animitas, de una manera distinta a como las conocíamos antes. Verdaderos murales, incluso con algunos artículos de los que ya no están, de los que han partido en estas como es como una especie de exposición que hacen. Hay algunos solamente con un mural y otras cosas que le ponen o algo que quería el difunto, y también pasan por ahí y también le piden a los que ya no están esa ayuda, o no va por ahí. Sí, la verdad es que el tema del tráfico de drogas, esta subcultura, porque finalmente abarca varios ámbitos. Ustedes han hecho reportajes de la música dedicada al tráfico de drogas, de estas animitas. Pues bien, las poblaciones, los sectores en donde hay grupos, organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, en ocasiones a quienes han sido detenidos, a quienes fallecen en algún acto delictual, hacen estos murales, van y les prenden velas, van y les piden. Son verdaderos íconos en ciertos lugares de, bueno, este es un ejemplo de que dio la vida por el tráfico de drogas, dio la vida por otro, pero finalmente son iconos negativos, y es por eso que nosotros desarrollamos un trabajo en terreno con la finalidad de buscar información que nos permita generar el tipo de procedimiento que estamos presentándole a todos el día de hoy. Capitán, yo quería preguntarle por la dificultad que tiene la policía chilena con lo que uno desde fuera observa, y es esta suerte de enjambre o red de narcotráfico que es de pequeña o mediano tamaño, empresas de pequeño o mediano tamaño, pero que mueven mucho. ¿Cuánto mueve, por ejemplo, verdad, el caso que estamos viendo en pantalla, en términos de dinero o en términos de droga? Por supuesto, como lo habíamos dicho, hay una investigación paralela en esto por un equipo especial que tiene el Departamento Antidrogas OS7 en investigaciones patrimoniales, la unidad de lavado de activos, en donde se ha logrado hasta el momento contabilizar un patrimonio que supera los 260 millones de pesos solamente de esta organización. Y dicho sea de paso, se logró acreditar una renta formal de solamente 500.000 pesos de todos ellos. Por lo tanto, es ahí donde se empieza a hacer un análisis de, bueno, ¿de dónde saca esta propiedad? ¿Cómo la adquirió? ¿De dónde sale el dinero? Y es por eso que todos estos antecedentes se entregan al Ministerio Público y se desarrolla una investigación que tiene como finalidad incautar el patrimonio de los traficantes, porque entendemos que es la única forma de hacer el daño suficiente para que posteriormente, cuando queden en libertad, no vuelvan a delinquir, ¿capitán? No vuelvan a caer en la Súper buen punto. Ahora, el alcance que yo quería hacer es justamente esa suerte de fragmentación, atomización que hay
de los grupos de narcotraficantes operando en Chile. Claro, muchas veces se dice en la propia calle, ¿y los peces gordos? ¿Cuándo? ¿Dónde? Como lo dice Tomaro, la verdad es que las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas tienen una estructura muy similar a las que se dedican al terrorismo y es un nivel mucho peor. ¿A qué me refiero? Son organizaciones con estructuras celulares. Es decir, el transportista solo maneja la información de dónde tiene que llevar la droga. El que la vende solamente maneja la información dónde la tiene que vender. ¿Por qué? Porque al momento de la detención, cuando una policía captura a alguna de las partes de esta organización, no tiene conocimiento de, bueno, ¿quién fue el que te envió? Él no maneja la información. Claro. Es por eso esta estructura celular que tiene como finalidad evitar que entre ellos se delaten. Sí, evidentemente es complejo, pero es ahí donde está la perspicacia, donde está el trabajo arduo de nuestras carabineros que logra que aún así este tipo de organizaciones sean capturadas. Capitán, si bien el OS7 hace investigaciones de largo aliento, como le llaman ustedes, de meses, también en pequeñas investigaciones la hacen la CIP. Nosotros trabajamos con ellos hace un tiempo y ellos lograron desbaratar el llamado CITE de la droga. Mire, revisémoslo. Son parte del equipo de élite de Carabineros. Su misión es el trabajo encubierto y desbaratar bandas. Tengo una. Solo. ¡Para de ahí! Junto a ellos viviremos misiones secretas. Veremos cómo opera la banda del CITE de la droga, 3 ciudadanos dominicanos que trafican al interior de esta casa. De día y de noche, su venta generalmente de droga es por la ventana. Saben perfectamente cuáles son sus compradores. Es por eso que no se le vende a cualquiera. Esta banda está integrada por 3 dominicanos: Rafael Tejeda, alias El Comefierro, José Peña, el dominicano, y Hansi Santos Guzmán, alias El Tuerto. Estos son los 3 cabecillas de esta banda que incluso tendrían su propia oficina de ventas al interior de este CITE. Allanamientos simultáneos, presencia del GOPE. Así terminó este operativo, donde también se incautaron drogas y fueron 3 personas detenidas. Ya les contaremos cómo se realizaron estos allanamientos. Asegurar la CIP es justamente los ingresos a estos domicilios, ya que estos sujetos conocen perfecto quiénes son sus compradores y también dónde guardarían la droga. Es por eso que se están organizando para ver cuál de los 2 equipos va a los domicilios y la forma que van a tener para poder ingresar y asegurar que no huyan. Ya está todo listo y dispuesto para ir a buscar a esta banda de extranjeros que venden droga en este CITE. Hay que tener mucha precaución porque ellos pueden tener armas de fuego y también se pueden arrancar porque hay una casa que tiene 2 entradas. Entonces, por eso que van a asegurar las salidas antes de hacer el ingreso, y en este caso también va el GOPE a uno de los domicilios. Vamos en camino a Portugal 1070 de la Comuna de Santiago a dar cumplimiento a una orden de entrada y registro con la finalidad de obtener los medios de evidencia, en este caso droga, para lograr la detención de los blancos investigados y ponerlo a disposición del Ministerio Público. En este caso tenían una forma particular de vender drogas. Exactamente. En este domicilio, que corresponde a un modo de vivienda tipo CITE, estas personas comercializaban drogas principalmente por la ventana. Ya estamos llegando entonces a la casa, que justamente
a unos metros. Sí, voy a ver hay si que está mirar abierto. si hay gente, no hay nadie afuera, pero está lleno de vehículos, así que eso también es una dificultad. Ahí abrió, ahí abrió. Vigilando. Ahí el blanco investigado. Esta patrulla se va a separar del GOPE para neutralizar cada uno a un domicilio. Estamos pasando línea. Me bajo con el GOPE y la inmediatamente para allá. Ya estamos entonces en la casa, es esta casa, la lila que está ahí. Vamos a buscar entonces a este sujeto. Adentro ya ingresó Carabineros, entonces están aquí y aquí hay uno de los blancos que se buscaba. Este es uno de los sujetos que vendería droga. Adentro vemos que hay mucha gente, ya se había visto en este lugar gente comprando y es por eso que llegaron y lograron detener a los sujetos que estaban aquí al interior. Adelante. Lo bendigo para su conocimiento. Me encontrar en consultorio número 1, prestando recuperación a la guardia. Me traslado del 43 puertas, procedimiento fácil Isabel. Había llegado el conviviente, lo cual se encontraba conmigo con el 43 puertas. Hay vecinos que van pasando por este lugar y están contentos que se hayan detenido a estos sujetos porque dicen que no solo se vendía droga en este lugar, sino que además se producían desórdenes. Y es por eso que aquí entonces se van a llevar detenidos ya estos sujetos. El objetivo en esta casa se cumplió porque estaba uno de los blancos investigados. El lugar ya se encuentra entonces absolutamente neutralizado. Hay personal de la cuarta comisaría en este lugar para evitar que ingresen personas al domicilio donde ya están los detenidos al interior. Vemos que ya están cubiertas todas las puertas, o sea, nadie... Y hacemos un paréntesis en este video. Me reventaron la chapa de la casa igual. ¿Me reventaron la chapa? O sea, la abrieron. No estaba abierta, nosotros por eso dijimos... Y estaban adentro, nosotros entramos y estaban adentro. Ya, pues. Porque la queríamos tomarla, pero solamente por eso. Bueno, es la manera de tomarse el sueño de cada persona, llegar y tomarse las casas así como si nada y nadie los saca y se escudan con que tienen niños chicos y lo peor que andan en unos medios vehículos. Nosotros no le hemos robado casa a nadie. Estas casas estaban desalojadas hace más de 6 meses que no están habitadas. Y si necesitaban tanto sus casas, ¿por qué no se vinieron? ¿Por qué esperar que tomáramos esta decisión nosotros? Ahí están las declaraciones y por supuesto Pablo Becerra está en el lugar de los hechos. Pablo, te damos la bienvenida para entregar más antecedentes en este caso que nos impactó desde muy temprano esta mañana. Pablo.
Sí, Tonka, y es lamentable porque el conflicto sigue. Y sigue porque las autoridades y también la empresa a cargo no han podido o no han sabido evitar el enfrentamiento entre quienes están protagonizando la toma acá en el conjunto María Flora Yáñez de San Pedro de la Paz y que están pidiendo una solución habitacional digna, y los propietarios de estas viviendas que legítimamente también se encuentran en una situación de mucha incertidumbre. Y te digo un conflicto, ¿por qué? Porque todo esto parte durante la jornada del martes por la noche, cuando aproximadamente 50 personas llegaron a este conjunto habitacional que se encuentra en San Pedro de la Paz y se tomaron aproximadamente entre 20 a 25 viviendas. Estas personas llegaron con niños, familias completas, abrieron las casas y se tomaron estas viviendas, pese a que durante el mismo desarrollo de la toma comenzaron a llegar los propietarios de las casas que están en proceso de entrega, gente que ha pagado parte, por ejemplo, del pie de la vivienda, que tienen casi listos todos sus papeles, que estaban a punto de recibir las llaves de las casas y por supuesto se estaban oponiendo a que se desarrollara esta toma. Llegó Carabineros, intervino para evitar un conflicto mayor, que ya pasara a una situación física, pero finalmente la toma se concretó y desde ahí no se ha podido encontrar una solución a toda esta situación. Nosotros nos íbamos a encontrar ahora con una vocera de la toma, pero ella no ha llegado hasta este minuto para poder explicarnos, aunque sí yo les puedo decir, lo vamos a revisar en una nota que vamos a ver en poco tiempo más, que ellos lo que dicen es que no quieren quedarse en las casas de forma definitiva, lo que quieren es salir de ellas cuando las autoridades les entreguen una solución. Pero paralelo a ese proceso, los dueños de estas viviendas han estado, por ejemplo, recibiendo las llaves de las casas, y en todo eso comienza una desesperación, y ayer incluso uno de ellos intentó recuperar por la fuerza su casa. Se generó ahí un conflicto que terminó a los golpes, que tuvo que intervenir Carabineros para poder bajar un poco la tensión, separar a las personas. Y fue realmente terrible, porque es muy lamentable ver que los dueños de las casas se tengan que enfrentar con las personas que están protagonizando esta toma, porque ambos sostienen posiciones sumamente válidas. Ayer se hizo una reunión que entendemos participó gente de la gobernación con la gente que tiene tomadas estas casas, Pablo, pero no se incluyó a los propietarios de las viviendas, entonces sigue la incertidumbre. Entendemos que es válido en el sentido porque hay muchas personas de las que se tomaron las casas que llevan esperando, según testimonio de Carol Pacheco, 25 años por una solución de vivienda, pero las viviendas son de las personas que la compraron y la estaban esperando. Muchos postularon al subsidio, otros no, con esfuerzo, con años, a la espera de que le entregaran la llave del sueño de su vida, que fue arrancado por otros ciudadanos, y ahora están en conflicto por ausencia del Estado. A la vuelta a la pausa vamos con más y por supuesto tu testimonio, Pablo Becerra. Y informándonos acerca de esta difícil situación que están viviendo los vecinos de San Pedro de la Paz en la región del Biobío a propósito de una toma, 25 casas que han sido tomadas por pobladores, comillas, que dicen no tener respuesta del gobierno a sus problemas habitacionales y que esta es una medida de presión. Estamos conectados con Pablo Becerra, que nos comenta los detalles en el sitio del suceso. Pablo, bienvenido una vez más. Sí, Sergio, y retomando un poco lo que estábamos hablando, ayer uno de los propietarios de estas casas, al intentar retomarla, estábamos viendo ahí algunas imágenes del conflicto que se generó, que terminó a golpes, tuvo que intervenir Carabineros. Y mira, para ver todo lo que tiene esta situación de lamentable, esa casa, si nosotros la podemos ver ahora acá, estaba vacía en este minuto, estaba con un candado en las afueras, porque los vecinos, los propietarios del inmueble no quieren volver porque tienen miedo, después del conflicto que se generó ayer, a que sufrir alguna agresión, un nuevo enfrentamiento. Esa familia no quiere volver porque tiene miedo. Y las personas que la querían tomar o que la mantenían tomada tampoco la están ocupando ya, porque también no quieren nuevos conflictos. Ellos señalaban que querían tratar de mantener esta toma de forma pacífica, pero es realmente imposible porque es justificable también la incertidumbre, la rabia de los propietarios que habían juntado su plata, que habían pagado de forma responsable totalmente cada una de las exigencias que había puesto la empresa a cargo, pero lo cierto es que ahora todo eso se ve truncado por este conflicto que se mantiene sin solución. Hay una reunión a las 11 de la mañana, se supone, donde se podría generar alguna vía de diálogo, pero lo cierto es que esto parece que se va a extender durante algún tiempo, manteniendo así la incertidumbre, sobre todo de los propietarios de estas casas que no saben cuándo finalmente se las van a entregar y en qué condiciones. Y mira, otra cosa que también parece
bueno, entre comillas, para los vecinos, pero que también refleja un poco lo lamentable de esta situación. Carabineros tiene que mantener un retén móvil al final de este pasaje para evitar que los vecinos se enfrenten entre sí, porque hay una situación de tensión constante. Anoche hubo un cacerolazo donde los propietarios obviamente mantenían su exigencia de que las personas que tienen la toma salgan de acá, y las personas de la toma señalan que ellos no van a salir mientras las autoridades no les den una solución. Entonces, mientras no se logre esa solución por parte de las autoridades, por parte de la empresa a cargo de este conjunto habitacional también, se va a mantener el conflicto. Y si esto llega, Sergio, lo sabemos todos por experiencia, a instancias judiciales, esta situación se podría mantener de manera indefinida. Mira, es tan lamentable lo que estamos conversando porque se transforma en un ejemplo, y no me lo vas a creer, pero vamos a dejarte durante algunos minutos porque nos vamos a desplazar hasta la Florida, donde se encuentra Valentina Araya con una situación muy similar a la que estamos relatando. ¿O me equivoco, Valentina? Cambia el metraje, eso es todo. Claro. Hola Sergio, sí, estamos en la comuna de La Florida, en la villa Cumbres de la Viña, porque una situación parecida. Estos vecinos que ven alrededor mío están bastante molestos porque se tomaron unas casas acá, ¿cierto? Cuénteme de qué se trata, Cristian. Hola, sí, buenos días. Bueno, tenemos una casa tomada desde agosto del año pasado, donde un grupo de gente llegó a tomarse una de las viviendas que están en este microbarrio, efectivamente de un día a otro. Y gente que parece tiene una suerte de clan familiar de toma de casas, porque al interior del microbarrio también han tratado de tomarse otras casas vacías que se han estado por situaciones de viajes de vecinos que han tratado de entrar a otras casas. Mire, la primera casa de este barrio es la que estaba tomada, pero no es el único problema, porque usted me comentaba que también se querían tomar esta casa que, a ver, Hugo, ¿me puedes ayudar? Es la casa que está acá, en la casa esquina, ¿cierto? ¿Cómo ocurrió eso? Exacto, como te decía, hace un tiempo atrás se tomaron la primera casa de abajo, que son casas que se encuentran sin recepción conforme por parte de la municipalidad. Y hace un par de semanas, un día en la tarde, llegó gente a romper la reja de ingreso a esa casa, y por suerte y afortunadamente tenemos una comunidad organizada de vecinos que se dio aviso y pudimos, junto a Seguridad Ciudadana y Carabineros que llegaron oportunamente, poder desalojar a esa gente y que no pudieran tomarse esa casa. Sergio, te escucho. Valentina, es que estaba pensando las palabras del candidato Rego ayer, que hablaba del Estado fiscalizador, de la urgencia de devolver, porque lo que nos comenta el vecino es que una casa fue tomada en agosto del 2020. ¿Es así? ¿Lo entendí bien? ¿Ha pasado casi un año del inicio de este problema? Desde el año pasado, ¿cierto? Un año. Casi un año que tenemos a la gente acá, que no sabe, o sea, hemos podido saber, como te decía, que hay gente que tiene casi un clan familiar para dedicarse a esto. En un primeras semanas con autos de alta gama, Audi, Mercedes, Alfa Romeo, que llegaban acá. Por necesidad no sería. Por necesidad efectivamente no sería, al menos por esas características. Pero que efectivamente, como te digo, sabemos que hay gente detrás de esto que está organizado para tener este tipo de acciones de tomas de casa, y que no sabemos acá en el sector qué más puede pasar. ¿Y usted, su nombre? Caris Tetelier. Caris, durante este año, desde que se tomaron la casa, ¿qué han hecho? O sea, inicialmente llegamos a un acuerdo con ellos, que vivieran tranquilos, ellos en su casa, se les dio incluso acceso al portón, podían venir, mientras sucedía todo el proceso legal para poder echarlos, y que el ENACO hizo todos los procedimientos legales. Lo que pasó fue que hace 2 semanas trataron de tomarse otra casa, y como vecinos no quedamos tranquilos con eso, porque significa que cualquiera que salga de vacaciones pueden venir a tomarse otra casa. Desde ese momento, como vecinos, nos organizamos y dijimos: no podemos seguir estando quietos, tranquilos, tenemos que tomar mayores acciones. Una de las cosas que hicimos fue hablar con el alcalde. Sí, pregunta para los vecinos, vale, no sé quién me puede ayudar. Estas son casas nuevas que se iban a entregar, y en ese espacio, en ese lapso, antes de que la otra persona la recepcionara, se la tomaron, o son casas que estaban a punto de arrendar o ya arrendadas, para entender un poquito cómo es que unas familias distintas llegan y se toman esas viviendas. Las primeras 2 casas no tienen recepción municipal y por lo tanto no son habitables. Perfecto. No tienen recepción porque ENACO, la constructora, no hizo unos arreglos en las calles para todo lo que es el condominio, y por lo tanto la municipalidad no les ha dado la recepción. Mientras no ocurran los arreglos que tiene que hacer la constructora, la municipalidad no les va a dar la recepción de las casas, por lo tanto no pueden ser vendidas. Parece que tenían un contrato falso. Exactamente, las personas llegaron con un contrato
de dudosa procedencia con letras ilegibles en una notaría que no sabemos. ¿Cómo se enteraron de eso? Donde se explica que una supuesta arrendataria, cuando sabemos que no tienen dueños porque son de NACO, les arrendaba la casa incluso con promesa de compraventa. Tengo que preguntar cómo se enteraron de eso. Estas personas. Las primeras 2 semanas creímos que eran unos vecinos que le habían arreglado. Entre los vecinos empezamos a preguntar porque muchos le habíamos visto esas casas, muchos habíamos incluso querido arrendar esas casas o comprarlas, pero nunca habíamos podido dar porque siempre estaban con el NACO y NACO nunca nos quiso decir la verdad. De que el contrato de arriendo era falso. No, mi pregunta es distinta. Cuando vimos los contratos, está esta persona. No, mi pregunta va, sí, para entender cómo estas personas sabían que esas viviendas estaban desocupadas, entonces que eran de propiedad de la constructora porque todavía no tenían la recepción municipal, porque tenían el dato. Lo pregunto porque muchas otras personas siempre buscan, nos ha pasado en otros barrios, en otros testimonios, con otras historias de estos casos de tomas de departamentos o de casas, es que saben muy bien cuándo hacerlo, tienen como monitoreadas las casas o las viviendas para dejarse caer y entrar. ¿Cómo se habían enterado estas personas de que la vivienda estaba libre para poder ser utilizada, tomada? Ya, cuando uno viene a las casas están vacías. Yo creo que ahí los delincuentes se equivocaron y tomaron una casa que no tiene recepción municipal y por eso es tan fácil sacarle y saber que están mal, porque como no tienen recepción municipal no pueden estar habitadas y por lo tanto todo lo que presenten acerca de un contrato, arriendo, cualquier cosa es falso, porque esas casas no pueden ser habitables. Perfecto. ¿Han tenido contactos, Cristian, con ellos este último tiempo? Bueno, las últimas semanas sí hemos tenido contacto con ellos porque le hemos pedido efectivamente que de la mejor forma posible traten de hacer abandono de esto, porque todos ya sabemos las condiciones en que ellos se encuentran acá, lo cual afecta la seguridad de toda la comunidad, los niños, no sabemos quién puede entrar, quién puede salir desde acá. Y hemos tenido algún par de encontrones porque, o sea, sabemos que no hay gente pacífica, por decirlo de alguna forma, y han habido algunas actitudes bastante reñidas con algunos vecinos del sector. Ustedes, los vecinos, fueron quienes resguardaron esta casa. Exactamente, nosotros fuimos los que logramos llegar rápidamente a esa casa y evitar la toma por parte de unos familiares, efectivamente, de la gente que está haciendo la ocupación irregular de la casa de allá abajo. Valentina, que te escucho. Sí, solo quiero mencionar algo acerca de lo que preguntaba Tonka y acerca de muchísimos casos que se suceden en distintos tipos de lugares. Básicamente hay un vacío legal, porque hay gente que se instala en casas, pasa 1, 2, 3, 4 años, no sé exactamente la cantidad de tiempo, pero existe una cláusula en la ley que permite a la gente que se instale poder reclamar las propiedades como suyas e incluso después pueden venderlas. Conozco muchos casos de situaciones de departamentos que han sido ocupados en el centro de Santiago y que después pasan algunos años y tienen la posibilidad ellos de arrojarse la propiedad de la propiedad. Entonces es una situación muy complicada. Y otra cosa, también la información que tenemos, y Vale seguramente tiene el dato duro, aparece en pantalla. Cristian Acuña, bienvenido. Sí, Tonka, porque es una información de último minuto y de urgencia, ya que al interior de urgencias de la red Christus UC se encuentra internado Fernando Caradima, el ex sacerdote sancionado por abusos sexuales, quien a eso de las 5 de la mañana debió ser trasladado hasta este centro de urgencia por afecciones cardíacas, pero hasta el minuto, bueno, ha sido evaluado, se ha constatado que se encuentra afectado por una afección cardíaca, pero no ha podido ser ingresado a alguna cama de tratamiento intensivo o de cuidados intensivos, ya que el hospital se encuentra colapsado, o sea, ya su capacidad está al máximo, y es por eso que Fernando Caradima se encuentra en urgencias siendo evaluado para que pronto se desocupe una cama que pueda ser utilizada para tratar esta afección cardíaca que lo descompensó y obligó a su círculo a trasladarlo hasta este lugar. Recordemos que Red UC Christus ya había dicho hace algunos días que la ocupación de camas se encontraba acá un poco ya colapsada. Esto todo por la pandemia, Maro. Cristian, no, lo que quería es justamente contextualizar la información que entregas. A Caradima le está pasando lo que a muchos chilenos, quedan solamente 35 camas en la región metropolitana, dando cuenta también de la gravedad de la situación a propósito de la pandemia y el requerimiento también de otras personas de ser atendidos de urgencia. Cristian.
Claro, porque es una situación ya de gravedad respecto de la red asistencial. Y como bien dices tú, Amaro, en este minuto solo quedan 35 camas y día a día está aumentando también esta urgencia de poder habilitar nuevas camas debido también al contexto de la pandemia que estamos viviendo, la cantidad de contagios que se están registrando día a día y que también estaremos atentos en el día de hoy a las nuevas informaciones del Ministerio de Salud respecto también de los números que podrían ser, según algunos especialistas, también muy preocupantes en el día de hoy, mientras se habilitan los pases, ¿cierto?, de movilidad y también otras medidas de desconfinamiento en algunas comunas. Pero la situación es de gravedad en la ocupación de camas y en este minuto es Fernando Caradima quien se encuentra en urgencia internado esperando que se desocupe una cama. Recogemos entonces tu información, Cristian, estamos en distintos... Información urgente, vamos a volver con Cristian Acuña que tiene más información acerca del estado de Fernando Caradima. Ahí lo vemos. Te escuchamos, Cristian. Sí, estaba recibiendo, de hecho, muchachos, porque esto todo es una información urgente, un comunicado de prensa de Red Salud UC Christus que paso a leer con relación al estado de salud del señor Fernando Caradima. El Hospital Clínico de la Red de Salud UC Christus informa lo siguiente: el paciente fue ingresado esta mañana al servicio de urgencia debido a una agudización de su condición coronaria de base. Se encuentra estable y en evaluación. Pero recordemos, ingresado en la urgencia porque no hay camas disponibles en este minuto y es por eso que se está viendo que se desocupa alguna cama para poder atender esta afección a Fernando Caradima. La ocupación de camas incluso ha llegado a nivel nacional a 99%, en Santiago quedan solo 35 camas, todo esto debido a la situación que estamos enfrentando actualmente por la pandemia. Y que los números podrían ir en aumento seguramente, y es probable que sea informado en la vocería de hoy del Ministerio de Salud. Es lo que hemos podido recabar por los últimos minutos. Vamos a seguir recabando más informaciones respecto de esta noticia. Perfecto, Cristiana, ahí veíamos las imágenes del ex sacerdote Caradima expulsado del sacerdocio el 2018 por el Papa Francisco. Al regreso de la pausa vamos con tu noticia, con más información y por supuesto con Rodrigo Pérez en directo desde Yanquihue. Vamos y volvemos.